rápidamente vamos con el tercer tema, Carlita, que es nada más y nada menos el chocolate del bienestar con poquita azúcar. Si te parece, vamos a ver, fíjate, lo que vamos a ver es un video que se presentan dos versiones de la misma Claudia Sheinbaum, la que critica todo lo que es la comida chatarra y la que defiende al chocolate del bienestar. Unas etiquetas en los alimentos, ahí les dice cuánto tienen y si te hace daño a la salud. Entonces, ningún alimento que tenga esas etiquetas va a poder incorporarse a unas etiquetas. Eso es lo que dijo, ¿no? Es correcto, ¿no? Leí unas críticas porque chocolate para el bienestar también tiene el sellito de, porque lleva un poco de azúcar, es poco realmente lo que tiene. Sí, pero es bajo el contenido. Se le tiene que poner porque así está la norma. Pero comparado con los chocolates comerciales, es muchísimo menos de lo que tiene. Eso es importante porque, por supuesto, que el chocolate para el bienestar pues no va a estar promoviendo el consumo de azúcar, ¿verdad? Entonces lleva un poco de azúcar y como está esa norma, pues tiene que tener los sellos. Pero tiene un contenido de cacao que ya no tienen pues los chocolates que se venden en las tiendas de autoservicio, que ya el porcentaje de cacao que tienen es mínimo y tiene muchísimo, pues, mucha grasa para empezar y también mucho contenido químico, colorantes artificiales, en fin. El caso de chocolate para el bienestar no, es cacao y un poco de azúcar que se pone para saborizarlo. Entonces, eso había que aclararlo. Pero en efecto es un tema importante a discutir. Ahora ya está prohibido en las escuelas. Ok, a ver, es gravísimo lo que hace Claudia Sheinbaum, gravísimo, gravísimo. No doy crédito. A ver, para quien no conozca la historia del etiquetado, es una historia que tiene una lucha de 30, 40 años, en donde organizaciones de la sociedad civil fueron las grandes impulsoras con resistencia de los lobbies generados por las empresas como Nestlé, como Coca-Cola, ¿no? Todas estas empresas que son las que venden los productos a nosotros, pueden ser en las cooperativas de las escuelas o en las tiendas comunes o las de conveniencia o en los grandes supermercados, ellos no iban a permitir que se cayera el mercado. Yo trabajé en el Seguro Social 30 años y la lucha de nosotros en el área de promoción de la salud fue precisamente la prevención y la promoción de la salud. Y sé perfectamente todo el proceso que se llevó, porque pues somos uno de los países más consumidores de refrescos, entre 280 y 300 litros al año, es decir, prácticamente 1 litro diario, y se han ido incrementando, en este caso, las cifras. Hay gente que desde hace años no toma agua, Carlita. Hay gente que se toma 2 litros de Coca-Cola al día, ¿no? Entonces, y bueno, la lucha desde la parte gubernamental, de los que nos dedicamos a eso, junto con las organizaciones de la sociedad civil, era ¿cómo hacemos para que se legisle, para que se haga el etiquetado, que es algo que no fue una idea nuestra, sino una idea de países más desarrollados, y en donde en la libertad tú dices, pues sí lo consumo y me vale, ¿no? Bueno, ahí está bien, pero ya con el aviso. Entonces, en ese sentido, el gobierno dice, a ver, están los lobbies y pues no dejaban pasar y no pasaban a dejar las legislaciones. Se lleva a cabo la etiquetación y ahora la presidenta la descalifica porque es poquito. Como bien tú preguntabas, ¿qué es poquito? Está comprobado, lamentablemente, fuimos maleducados en el consumo de azúcar desde niños. Si hay un elemento muy dañino a la salud, es el azúcar.
porque te inflama, bueno, por todo lo que trae alrededor el azúcar. Es de lo que se alimenta el cáncer, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, bajo esa premisa, lo que se tendría que erradicar precisamente es el consumo de azúcar en cualquiera de las presentaciones superficiales, las naturales como de las frutas, pues ahí está, ¿no? La miel. Cosas de ese tipo. La situación, Carlita, es que a mí me tocó vivir la cooperativa en donde yo podía comprar una torta de mole en la secundaria. Bueno, en la primaria podía comprar taquitos de canasta o tostadas. Pero también el otro problema, aunque sí había bebederos, también te vendían Boing del Tetra Pak. ¿Te acuerdas del triangulito? Claro, el Boing. Pero podrías decir, estaba medio compensado. En la secundaria podía comprarme una torta de mole con pollo, pero también la bebida era bebida altamente azucarada, como el Tetra Pak Boing, y Casares, ¿no? Que era una bolsita de esos. Sí, exacto, que te quedan todos rojos los dedos. Sabrosísimo, todo rojo, ¿no? Entonces, ha sido una lucha constante para romper el ciclo de la mala alimentación. Este país, al igual que muchos otros, tratamos de asumir el plato del bien comer como una estrategia nacional para la concientización de las personas para una mejor alimentación. Y bueno, se metió la onda vegana, la onda vegetariana, y en eso estamos, con una sociedad altamente obesa, desde niños hasta adultos mayores, con problemas de hipertensión, de todo esto, obesidad, hipertensión, diabetes y todo el resto de las patologías que se desarrollan alrededor. Y sale la presidenta con esta gran tontería. Carlita, ¿qué hacemos cuando tú misma estás planteando una incongruencia total? En lugar de decir, vamos a retirar el chocolate del bienestar, el cacao le vamos a dar otra utilización, o haces smoothies y no dices nada, ¿cómo carajos haces ese comentario? Y además, lo peor, que políticamente ligas al chocolate del bienestar con la chocolatera de López Obrador. El López Obrador, claro. Porque ¿de dónde viene, no? ¿De dónde viene? Sí, Mauricio, eso de que ¿qué tanto me acuerdo de este cronista de la ciudad? ¿Qué tanto es tantito, no? ¿Cuánto es poquita azúcar? ¿A qué te refieres con decir poquita azúcar? Yo estoy de acuerdo, pero fíjate que mi punto de vista se va más, Mauricio, porque no creo correcto, fíjate lo que voy a decir, después regreso a los sellos, no creo correcto que papá gobierno nos diga qué comer y qué no comer. Yo creo que esta es una situación de educación, principalmente, de educación en casa. El plato del buen comer, creo que lo ven en kinder, en primero de primaria, pero después se olvida y ya no se vuelve a ver. Debe de haber una educación real sobre lo que es la alimentación en México. Debe de tomarse en cuenta cuál es la causa de la obesidad, porque bien lo dices, a veces, Mauricio, no son los dulces, no es solamente el azúcar, sino son los taquitos que están afuera de tribunales y que están buenísimos, Mauricio, que son de carnitas y que te echas ahí que hasta se le escurre la grasa y le echas con una salsita verde, pero eso es lo que me da tiempo de comer. Hay que ver, es una situación de educación, es una situación de que lo que tiene que hacer el gobierno verdaderamente es poner esta posibilidad de que todos podamos decidir lo que queremos hacer y lo que no queremos de hacer bajo la conciencia, porque hasta donde yo me acuerdo, el sistema de educación cambió en eso, ya no había que memorizar, había que comprender. Y ahora resulta que ellos nos tienen que decir qué hacemos y qué no hacemos. Nos tienen que quitar los productos. Yo quiero decirte que yo fui una mamá que yo les ponía a mis hijos su lunch, pero a ellos se les antojaba lo que había en la tiendita. Entonces también le entraba yo con la lana y lo peor es que mi hija también me pedía comida para sus amigos que no llevaban lunch, entonces era una cantidad de lunch la que yo preparaba,
les ponía sus zanahorias chiquitas, les ponía sus pepinos, les ponía todo lo que un papá procura que no se coma, que sea lo decente, lo correcto. Pero mis hijos iban con sus 5 pesos, con sus 10 pesos a comprar algo en la tiendita. Cuando yo iba en la escuela, igual que tú, Mauricio, las tortas de frijoles con pedacitos de queso vanilla y chipotle, con una ginger ale, con un refresco ginger ale, o con los boings en triangulito. El boing es azúcar, Mauricio. El refresco es azúcar, Mauricio. La torta de frijol, pues no es lo más sano que tú te puedas comer, ahí por el pan, por el gluten, por todo lo que lleva el pan, por todo lo que significa, combinar el panela con los frijoles, y el pan, o sea, una serie de cosas. Pero esta situación en donde ¿cómo se llama? Wonka, la presidenta Wonka, nos dice que chocolates sí se pueden comer y que chocolates no se pueden comer, porque los del bienestar tienen poquita azúcar. El cacao que usan, a ver, espérame, esto es todo un tema, Mauricio. Actualmente, la mayoría de los chocolates que nosotros consumimos ni siquiera llevan cacao, es la cáscara del cacao. Nos lo explicaron, llevé a mis hijos a un viaje a Chiapas, nos lo explicaron en una chocolatera, nos enseñaron lo que era el chocolate, el cacao como tal, nos enseñaron cómo era que los productores de chocolate le echaban tal cantidad de azúcar a estos productos que ya terminaban siendo sabor chocolate, pero todo lo demás era químico, igual que el chocolate del bienestar. Hubo otra ocasión, Mauricio, y no tiene mucho, no sé si te acuerdes, cuando los niños en las escuelas les daban de desayunar y les daban un mazapán. No sé si recuerdas un mazapán que supuestamente era también nutritivo, era hecho de cacahuate y todo eso. No era la rosa, no era el chocolate, el mazapán de la rosa, pero sí era un mazapán. Y también después tuve la oportunidad de conocer a quien lo proveía, a la persona que tenía el negocio. Imagínate tú, venderle al gobierno para todas las escuelas los mazapanes, Mauricio, que acompañaban al desayuno. Pues el señor se hizo millonario. O sea, ni te platico en qué coche andaba, millonario. Entonces, creo que la incongruencia de lo que dicen ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera lo apuntan. Pero la gravedad de decir, no tomes en cuenta lo que dice ahí, porque ahí no te dice qué tan poquita o qué tan mucha azúcar hay. Cómpralo, cómetelo. Si yo te lo estoy dando es porque está bien. Pero si hay otro donde tú tienes que comprar o hay otro que te den, ese no. ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Yo insisto, yo no creo que seamos tan tontos como para no decidir qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Yo odio esta situación de papá gobierno en donde me dice que sí, que no. Igual que los pequeños grupos, ¿no? Estaba viendo un reportaje, una nota, y que me llamó la atención porque parecería que Martí Batres, director del ISSSTE, decía que no se iba a utilizar el dinero de los mexicanos para matar a niños hablando del aborto. Yo creo que hay que tener cuidado con lo que se dice porque se saca de contexto. Lo que tú estás diciendo de la presidenta Wonka, pues ni siquiera le corresponde el tema. Ni siquiera es un tema que domine, pero mucho menos le corresponde estarlo diciendo. Y si cree que ese es el hilo negro, esto ya ha pasado también muchísimas ocasiones en nuestro país, en donde nos dicen que sí, que no, quitan productos de la tiendita, pero afuera, en la esquina, en el Oxxo que está, lo puedes volver a comprar, Mauricio. No, es que el problema, Carlita, es de que son toma de decisión de legislatura o de política pública que son básicamente de ocurrencia. Y dos ejemplos.
En la legislatura, me parece que fue tercera o cuarta de la Ciudad de México, se impulsó 2 leyes. Una, si recuerdas, es que tenemos mucha hipertensión en el país. Retiremos los aleros de las mesas de los restaurantes. Se hizo una ley, Carlita, y se decía, ¿cómo vas a operar eso, pendejo? O sea, a quien la propuso, pendejo, ¿cómo lo vas a operar? ¿Cómo vas a sancionar? ¿No? ¿Qué tenemos ahora? Ya todos los restaurantes tienen otro salero. Y tienes el salero. Y se ha descubierto que la sal no necesariamente es la causa de la hipertensión, pero bueno, de entrada. Otra legislación que esa sí estuvo más ruda y pues a mí me tocó en esta parte. Yo siempre he defendido lo mismo que tú. No tiene por qué papá gobierno decirnos lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. Nos tiene que proveer información y uno toma la decisión. Porque además, no solamente es lo que tú quieras, es lo que puedas. O sea, hay mamás o hay papás que no tienen la manera de darles los desayunos saludables. Por lo que quieras, gustes y mandes. En fin, fíjate. Vamos a hacer la lucha contra el tabaquismo. Se hace todo el movimiento. Vamos a hacer las áreas especiales para los fumadores. Los 20 millones, 22 millones de fumadores en este país no han bajado, Carlita. Se han mantenido o se han incrementado, ha ido fluctuando. Se encarecieron los cigarros, la gente los sigue comprando. 80 pesos, ¿no? Que te vale una cajetilla, creo, ya. Hay otras más baratas, pero no. Se trata de sustituir con vapeadores. Ah, no, los vapeadores tampoco. Se genera un mercado negro. Y la gente sigue consumiendo y lo que generas es un mercado negro. El cigarro electrónico. Entonces, son estupidez, más estupidez, más estupidez. Y se les dijo a los que empezaban con esta cuestión del tabaco, que si te acuerdas fueron foros en donde gente... entre comillas, de la llamada intelectualidad que fumaban, pues fueron a defender su libertad, ¿no? Pues ¿por qué me vas a segregar? Yo nunca he fumado en la vida, Carlita. En las reuniones que tenía con mis amigos en cantinas, mis amigos políticos en cantinas, todos se salían a fumar. Me quedaba yo solo como pendejo. Sí. Platicando yo solo porque todos se salían. Y actualmente es igual, Mao. Y en casas, ya no hay ceniceros, entonces salen a fumar a la calle y te quedas y dices, ¿y a dónde se fueron, no? Te pierdes la parte importante de la conversación. Sí, es verdad, es verdad. Obviamente, pues yo podía haber decidido no tener amigos fumadores o no asistir a las reuniones, no quiero que me contamine, no quiero, está bien, o sea, a lo que voy yo es este tipo de cuestiones que estás comentando, por eso yo ponía el ejemplo. Lamentablemente, nuestra sociedad desde décadas, desde el siglo pasado, nuestra relación con una alimentación ahora conocida no saludable ha estado perpetuada. Una de ellas, la peor, el azúcar. Ahora, ¿cómo te quitas de la noche a la mañana? Pues esta situación es complicada, porque finalmente es una adicción. Entonces, ahí está. Y desde luego, lo que señalamos es una presidenta incongruente que ahora se exhibe totalmente la incongruencia en desconocimiento, pero además en la defensa a ultranza de algo que está mal. Y entonces, ¿de qué sirve que tengas a tu secretario de salud, a todos los cuerpos colegiados, haciendo investigación, dictaminando lo del plato del bien comer, lo que sea, como estrategia de alimentación saludable? En el Seguro Social, en las clínicas, hay un programa que se llama Prevenims. En ese programa, tú a veces te dicen, no va a pasar a consulta si no va al área de Prevenims. Y tienes que ir para que te tomen glucosa, bla, 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 bla. Y te avientan el rollo del plato del bien comer, bla, bla, bla. Lo que se llama educación para la salud. Lo que tú comentas, eso es educación para la salud. Pero te condicionan de alguna otra manera, ¿ves? Entre comillas, ¿no? Que no te dan la consulta si no vas. Pero ¿de qué sirve, no? Si de todas maneras tu presidente dice, es que
tantita azúcar. En fin, ¿algo más que quieras agregar? Si no, para irnos con los comentarios. No, Mau, que el siguiente tema va hilado a esto también, porque yo no escuché tampoco que se hablara del ejercicio, del deporte. Actualmente las canchas que hay en toda la ciudad son puntos para vender droga. En Iztapalapa, los módulos que hay en todos lados, en donde hay canchas, hay forma de jugar, son puntos en donde se vende la droga. Entonces, no es tan simple, ¿no? No es tan fácil. Pero adelante, Mao, hablemos del siguiente punto. Nada más vamos a leer rápidamente los comentarios. ¿Sí? Dice Alexer 1, 2, 3. Entonces los dulces están prohibidos en las escuelas, menos los del gobierno. Qué conveniente, completamente de acuerdo. Todos los que digan dulces para el bienestar, Alexer, sí, puedes comprar. Manita arriba. Eliminar alimentos chatarra para meter los propios con etiqueta, eso no es salud, es negocio político. Completamente de acuerdo, Carla. Eso es más favoritismo, es hipocresía institucional. Así es, totalmente de acuerdo. Y termina Alexer, dice, pareciera que el problema no es la salud, sino quién vende el dulce. Si el gobierno, entonces no hay bronca. No, y es que además, lo que nadie le dice a la presidenta, ya lo sabe, pues, se supone que fue escuela pública. Las peleas por las cooperativas, aquí en las signas, la cooperativa, no, un día platicaremos de todo eso, pero bueno, pues ahí está.